porque en esta mañana con nuestros escribanos vamos a hablar de la sucesión. ¿Cuándo empezarla? ¿Cuándo hay que hacerla? ¿Cuánto tiempo después que la persona fallece o desaparece? Para eso estoy recibiendo en esta mañana al escribano Marcelo Betti Sagasti. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿usted? ¿Todo bien? Bien, bárbaro. Me alegro. ¿Cuándo hay que empezar la sucesión? Bueno, acá tenemos que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, cuando la persona fallece o en caso de que sea ausente por un periodo de 4 años y no se desconozca la existencia de esta persona, previo juicio y sentencia judicial, se declara ausente. Entonces, la persona fallecida o declarada ausente transmite, en ese caso de pleno derecho, a los herederos, que éste establezca por testamento o, en su defecto, y sin perjuicio de lo que establece la ley obligatoria. La ley hace o sea, establece quiénes son los herederos y uno podría hacer un testamento. Ahora, de todos modos, está bastante limitado, sobre todo si hay hijos, ¿no? Sí, exacto, sí. El testador, o sea, el causante, debe tener en cuenta lo que son las asignaciones forzosas y, por lo tanto, solo puede disponer de una parte de esos bienes. Las asignaciones forzosas son parte de los bienes quedados al fallecimiento que la ley asigna a determinadas personas. Perfecto. ¿Cuáles son las ventajas de hacer la sucesión? Porque muchísimas veces fallece una persona y los herederos dicen, bueno, no, parece que abrir la sucesión rápido es una falta de respeto. Hay un poco eso, ¿no? Hay gente que de repente pasan años y nunca abre esa sucesión. O nunca la hace, no sé si es... Sí, exactamente, sí. Correcto. Sí, exactamente, a eso que quería agregar. Es conveniente abrir una sucesión por la siguiente razón. Es importante saber quiénes son los herederos, para saber quiénes son los propietarios y sobre qué bienes recae. Por ejemplo, si se quisiera enajenar un bien inmueble, sí, sería importante saber quiénes son los propietarios, quiénes son los herederos que van a ser lo que van a transmitir la propiedad de esos bienes. Entonces es importante determinarlos. Convengamos que la herencia da derechos y también obligaciones, sí, ¿no? Da beneficios y también obligaciones, porque también por ahí nos podría después decir, bueno, no se pagó, ponele, como hasta decía recién, un bien, ¿qué pasa con esa contribución inmobiliaria impaga? ¿Va siempre contra el bien? ¿Va contra la persona que debió heredarlo? ¿Cómo es eso? Ahí está. En una sucesión, como ya bien dijimos, se heredan tantos bienes como deudas. Entonces, en ese caso, es importante... ante la duda, la sospecha, de repente si hay más deudas que bienes, es importante aceptar la herencia bajo beneficio inventario. Toda la ventaja que implica aceptarlo para que después todas las deudas que puedan llegar a tener no recaigan sobre el patrimonio propio de la persona que hereda. ¿Puedo rechazar esa herencia? También puede rechazar esa herencia, sí, totalmente. Sin perjuicio también de las posibles causales de indignidad que puedan haber o de desheredación que puedan disponerse por testamento. También se puede rechazar. ¿En qué otra parte del proceso de una sucesión intervienen los escribanos? Tenemos, por ejemplo, hay dos grandes actuaciones, partición y testamento. Partición, que es una etapa posterior al proceso sucesorio, tiene como finalidad dividir, repartir los bienes quedados en la herencia, adjudicándose a cada heredero su parte o lote, lo más equitativamente posible. Sobre testamento es importante que yo no lo voy a agregar porque eso va a ser tratado el próximo miércoles por la colega escribana Viviana Rivero. Y sobre testamento es eso, y sobre partición lo que ya dije. Es importante que el televidente tenga en cuenta que al momento de encontrarse en una sucesión, que consulte al escribano de su confianza para evitar estos tipos de problemas que después quiera vender y no tenga el trámite sucesorio. ¿Cuanto más tiempo pasa, más difícil es armar la sucesión o no? No necesariamente. No necesariamente. Es importante tener en cuenta de repente al momento del fallecimiento, vamos a decir, del causante, que tenga en cuenta la persona en lo que es el impuesto a las transmisiones patrimoniales, que mucha gente se olvida de eso y cuando el cliente viene a consultar al escribano ya es tarde. Por ejemplo, tiene un plazo de 1 año para pagar ese impuesto y si pasa ese año, por ejemplo, a partir del fallecimiento de la persona, generalmente, va a generar multas y recargos. Entonces, ¿se haga o no la sucesión? Se haga o no la sucesión, eso es imprescindible, es indistinto se haga o no el proceso sucesorio. Perfecto. ¿Es costosa esa la sucesión? Que es lo que te pregunté recién cuando hablamos del impuesto. Más allá del impuesto que es obligatorio hay que pagarlo. Sí. No, aparte del impuesto, bueno, está todo lo que es el timbrado, todos los trámites, las publicaciones también tienen sus costos, porque es necesario hacer las publicaciones para ubicar acreedores, posibles acreedores, presuntos herederos que se desconozcan.
Por eso es importante hacer las publicaciones. Y después tiene el costo de la inscripción, si hay bienes inscribibles, o sea, como que son no inmuebles. Es algo que sea excesivamente caro, ni mucho menos. No, va a andar alrededor de, no quiero exagerar, pero como mínimo 12.000 pesos de repente, entre todos los gastos, sí. Perfecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted. Nos vemos el próximo miércoles con nuestros escribanos y ahora seguimos compartiendo Buen Día Uruguay. Nos vamos con